en la oscuridad, en el naufragio y sin destino. Andas buscando una palabra de iluminación. Esta palabra te dará luz en medio de la oscuridad. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentan su programa Palabra de Iluminación con el maestro José Briceño. Ok, aplaudimos para recibir la palabra. La palabra del Señor siempre se recibe con gozo, con alegría, con muchos deseos de aprender la palabra. Saludamos a los que nos están viendo por esta programación, a través de este canal de televisión, por YouTube, por video, desde Venezuela, capital Caracas. Estamos transmitiendo para el mundo y bendiciendo. Hemos recibido correos, llamadas de diferentes partes y la verdad es que Dios está haciendo su trabajo. Hoy nos toca hablar, esta es nuestra clase número 6, acerca de lo que es el traslado de la iglesia. Estamos hablando de las diferentes escuelas que tratan lo que es el traslado de la iglesia. Hoy nos toca hablar, creo que es la escuela que niega, ¿no? El arrebatamiento, la escuela que niega el arrebatamiento de la iglesia. O sea, no hay arrebatamiento. Siempre he dicho que la única esperanza que tiene la iglesia es la venida de Cristo. Se la vas a quitar. Es lamentable que en la boca de nuestros predicadores que están saliendo por los medios de comunicación visual, más que todo, por la televisión, de hombres reconocidos, hermanos, de prestigio, yo podría decir que son de honra, de respeto ante un pueblo. Hay algunos de ellos que están haciendo burla del arrebatamiento de la iglesia. Bueno, vamos a ver por qué esta escuela pierde fuerza en la escatología. Razones por las cuales la escuela pierde fuerza en la escatología. ¿Cuál es esta escuela? Niega el arrebatamiento de la iglesia. En un gran porcentaje, utilizan la interpretación alegórica, tienden a espiritualizarlo todo, a espiritualizar todas las escrituras, forzando el verdadero sentido de ellas. Esta es la única forma que se les pueda cuadrar el negocio, espiritualizar lo que literalmente está escrito. Lo que se debe interpretar desde el punto de vista literal, no hiperliteralismo. No estamos hablando de hiperliteralismo. Estamos hablando de interpretar las escrituras bajo un sentido gramático, histórico o literal. El 80% de lo que está escrito en la Biblia fue escrito bajo un sentido literal, no alegórico. El 20% está escrito en un sentido alegórico que se debe interpretar bajo un principio espiritual, alegóricamente hablando. Eso no estamos claros, más que todo Apocalipsis, parte del libro de Daniel. Algunas cositas por ahí están escritas desde el punto de vista alegórico. Todo lo que se llama figuras retóricas, se debe interpretar desde el punto de vista alegórico, ¿ok? Ellos no, ellos agarran todo lo que está y lo alegorizan porque es la única forma que les pueda cuadrar el negocio, porque no tienen base ni textos bíblicos desde el punto de vista literal para apoyar dicha teoría o dicha escuela. La alegoría te lleva en su mayoría a tomar las escrituras en un sentido espiritual. Repito, la alegoría te lleva en su mayoría a tomar las escrituras en un sentido espiritual, dándole una interpretación llena de especulación y fantasía, teniendo el intérprete su propia interpretación figurativa y espiritualizada. Vamos a dar, la primera razón es que un gran porcentaje utiliza la interpretación alegórica, tienden a espiritualizar las escrituras, forzando el verdadero sentido de ellas. La segunda causa por la cual esta escuela pierde fuerzas es que le quita el verdadero sentido etimológico, le quita el verdadero sentido etimológico
en lo literal algunos términos. Por ejemplo, el término perfección. Vamos a analizar ese término, perfección. Según su posición, esta es la posición de esta escuela. En cuanto a este término, alegan, ¿quién? Esta escuela. Ellos alegan que la iglesia no necesita ser arrebatada, transformada para alcanzar la perfección, ya que en la tierra se dará dicho proceso en el ejercicio de los dones ministeriales, basado en Efesios 4:12, que dice que fuimos llamados a perfeccionar a los santos. Pues bueno, el trabajo nuestro, señores, es perfeccionar a los santos, alcanzar un nivel de perfección, perfeccionar a los santos para cuando Cristo venga tenga una antesala, ya tenga preparado, tenga una antesala del reino con el tipo de persona que es su iglesia, que ha alcanzado un nivel de perfección. O sea, según ellos, la iglesia no necesita el ser transformada como cuerpo, sino que la transformación se irá dando en la tierra mientras vamos siendo perfeccionados en el alma. No sé a cuántos le cuadra eso, a su nombre gloria. A mí eso no me cuadra para nada, pero eso es lo que enseñan ellos. Lo que no han entendido es que el término perfección, ese término que está allí, perfección, que utilizó Pablo, ese término perfección que utilizó Pablo, en su valor etimológico, indica llevarte a un estado de madurez, aunque no indica haberlo alcanzado todo. Vuelvo a repetir, lo que no han entendido es que el término perfección que utilizó el apóstol Pablo en su valor etimológico indica llevarte a un estado de madurez, aunque no indica alcanzarlo todo, que es la palabra catartismo que se utilizó allí para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio. ¿Cuál ministerio? El ministerio de la reconciliación, donde la iglesia se va a anunciar el evangelio, a predicar el evangelio, las buenas nuevas, pero la iglesia tiene que haber alcanzado un nivel de perfección en cuanto a conocimiento de lo que es la doctrina del reino, de lo que es la doctrina de la palabra, lo que es la doctrina de Cristo. El término perfección etimológicamente no tiene nada que ver con transformación o incorrupción, como ellos lo aplican. El otro ejemplo es el término recibir, cuando Pablo dijo, y recibiremos al Señor en el aire. Vamos a ver cómo tuercen esto, este término, cómo tuercen y cómo nos llevan desde el punto de vista espiritual con la finalidad de poder tener textos y bases para poder sostener su doctrina. Término recibir, según esta escuela, tiene que ver con una comitiva que va al encuentro de alguien para traerlo consigo a cierto lugar. O sea, indica que cuando Cristo venga nosotros iremos a recibirlo para traerlo de vuelta a la tierra, según ellos. O sea, es algo así como cuando Henry va al aeropuerto a recibir a alguien. Pero observe que Henry va a recibir a alguien, pero que no se va con ese alguien, sino que lo va a recibir para traérselo con él. Ellos dicen que ese es el término, que ese es el sentido etimológico que se le da a ese término recibir. Lo que no entiendo la idea que si eso va a ser así, entonces ¿por qué yo tengo que ir para allá, para el aire? ¿Por qué yo tengo que, desde el punto de vista vulgar, que no se aplica a nosotros, porque me agarré, para que me agarré? Porque yo tengo que volar, porque quienes vuelan son los pájaros. ¿Por qué me tengo que elevar? O sea, no tiene sentido que si el término recibir es ir a recibir a Cristo para traerlo a la tierra, entonces lo espero aquí, que venga para acá. No, pero ellos dicen que vamos al cielo, volamos, nos elevamos y cuando estemos arriba, para Cristo, ¿cómo está? Que estemos volando arriba, ¿cómo está Cristo? Oye, para abajo otra vez. O sea, eso no tiene sentido. Eso no cuadra. Es una locura.
No entiendo eso. Son tipos de personas que no son locos, pero le tiran piedra a los aviones. No sé qué. No entiendo eso. Lo que no han entendido es que el término recibir del griego es apantesis, que tiene que ver con un encuentro para estar al lado de, para estar siempre con él. Este es el sentido que le da Pablo de recibir al Señor para estar siempre con el Señor. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. No tiene que ver, primera carta de Tesalonicenses 4:17, no tiene que ver con ir al cielo, elevarme, estar en el aire, recibirlo y para abajo. ¿Usted se imagina los millones de cristianos que vamos al cielo a recibir al Señor? Piense usted una cantidad de cuántos millones vamos a subir, y que no tiene sentido que todos esos millones que van para arriba tienen otra vez que venir para abajo. O sea, eso no cuadra, hermano. Eso es una locura. Y lo que más me duele es que hay gente en la iglesia que están recibiendo esa doctrina, se la están comiendo, la están predicando, la están defendiendo, por falta de conocimiento. Porque son muy pocos los que se meten a estudiar estas verdades para ver hasta dónde tiene fuerza lo que nos están enseñando. Ejemplo, el término la final trompeta. ¿Qué quiso decir eso cuando dijo a la final trompeta? Pablo, según esta escuela, tiene que ver con los ministerios que Dios está levantando en estos últimos tiempos, con la palabra revelada, con la palabra de revelación, y que dicho término, oído con esto, y que dicho término no tiene nada que ver con el anuncio del arrebatamiento. Vamos a ver. Lo que ellos desconocen es que el término, la final trompeta, que utilizó ese término, la final trompeta, en el lenguaje bíblico, en lo cultural, tiene que ver con una señal o una interposición divina. Es algo que anuncia anticipadamente una manifestación del plan o acontecimiento en relación con Dios, según Números 10:2-6, primera carta a los Corintios 15:52 y primera carta a Tesalonicenses 4:16. O sea, la final trompeta tiene que ver con la última trompeta, que es una alusión militar con la que estaban familiarizados los lectores griegos. Más que todo se utilizó el término final trompeta desde el punto de vista cultural. Su lenguaje era ese. Pablo sabía lo que estaba diciendo y a quién se lo estaba diciendo. Pero no tiene que ver con los últimos ministerios que se están levantando en estos tiempos. Eso es lo que ellos aplican para que les cuadre la cosa. Con referencia al acontecimiento registrado en primera carta a Tesalonicenses 4:16, gramaticalmente se puede entender por la ausencia del artículo determinado la, que se trata de una trompeta como las que se empleaban en el servicio de Dios, de modo que no debemos torcer o darle una aplicación alegórica al término a la final trompeta. No se debe, porque me está forzando el asunto. Otro ejemplo, el término anticristo. Ellos lo presentan como un sistema, no como un personaje. Lo que no han entendido es que el término anticristo en el contexto bíblico es presentado como un sistema, pero también lo es como un personaje. Por ejemplo, como un sistema aparece en segunda a Tesalonicenses 2:7, primera de Juan 2:18-23, 4:1-3, segunda de Juan verso 7.
como un personaje, aparece en 2 Tesalonicenses 2:3 y 1 de Juan 2:18. Según estos pasajes, no se puede negar la figura del anticristo como un personaje que se manifestará en lo literal durante la semana de la gran tribulación. O sea, que ellos tienen su razón. Si es verdad, la Biblia presenta al anticristo como un sistema, pero también te lo presenta como un personaje. ¿Qué se va a manifestar en la gran tribulación? En la semana número 70. Pero ellos me están torciendo todo como para que les cuadre. Esto no fue fácil para mí. Para mí no fue fácil sentarme con uno de ellos y hablar y conversar esto. Y le tuve que explicarle todo el punto de vista etimológico. Hablamos, tuvimos 3 horas conversando esto y el hombre se rajó. Yo me reservo su nombre, un hombre muy reconocido aquí en Caracas. El hombre se rajó y dice: maestro, ¿para algo usted es maestro? O sea, tú me vas a discutir conmigo, la escatología tienes que buscarme bien, tienes que sentarte, vamos a analizar esto. Lo analizamos y se dio cuenta que estaba equivocado, maestro. Yo esto lo vengo predicando por muy corto tiempo, pero lo creía que era así. Otra de las razones que esta escuela tiene para negar el arrebatamiento de la iglesia es que para ellos no tiene sentido. Oído, para ellos no tiene sentido que después que la iglesia haya alcanzado una posición de reino, Cristo la arrebate y le deje todo esto al diablo. Ahora, señores, tiene sentido de que después que Cristo alcance una posición de reino, porque nosotros no podemos negarle, escuche bien esto, presta atención, nosotros no podemos negarle a la iglesia el espíritu de avance, no de conquista. La iglesia no fue llamada a conquistar nada, todo lo conquistó fue Jesús. Nosotros fuimos llamados a tomar lo que Jesús conquistó. No le podemos negar a la iglesia el espíritu de avance, no le podemos negar eso. Por eso no podemos hacer del arrebatamiento un escapismo, donde Cristo viene rápido, ay, porque un poco de evangélicos obstinados, amargados, harapientos, que lo hayan que hacer. Ay, Cristo viniera rápido, Cristo, porque se acabara todo esto. Ese no es el sentido del arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia no es un escapismo. Y eso no le debe restar a la iglesia la posibilidad de que pueda avanzar. Entonces ellos dicen, ¿qué hacemos con una iglesia que ha tomado, que ha predicado, que ha avanzado, que por ende han tomado los poderes gubernamentales, que han tomado la política, que han tomado el poder económico, el poder militar, el poder religioso? ¿Cómo ha avanzado la iglesia? ¿Cómo la iglesia ha avanzado? Y después que la iglesia ha avanzado, que ha alcanzado cierta posición, entonces viene Cristo, la arrebata y le deja esto al diablo. Otra vez, para atrás. Dicen ellos. Me lo dijo él a mí personalmente. Me dice: pero es que no tiene sentido. Le dije estas palabras. Mi respuesta sería, como maestro a esta forma de pensar, se lo dije a él, que tampoco tendría sentido ni lógica que después que Cristo reine 1000 años. ¿Tú sabes lo que son 1000 años de gobierno? ¿Usted sabe lo que es Cristo reinando 1000 años, con David como virrey, con nosotros como reyes también gobernando con él? ¿Usted sabe lo que es Cristo cambiar el sistema del mundo por 1000 años, donde no habrá pecado, porque el diablo es atado? Y que después que Cristo haya reinado 1000 años, el diablo sea suelto y engaña a todas las naciones y haga guerra en contra de Jesús y de su pueblo. Según Apocalipsis 27:10. Señores, ¿fracasó Cristo en el reinado? ¿Fracasó Cristo en el reinado? ¿Tiene sentido lo que dice las Escrituras en cuanto a que Cristo, después que reine 1000 años, el diablo es suelto y venga en contra de él? Esto como que fue un fracaso. No, pero ese es el programa de Dios. Estas son posiciones que se asumen por tratar de argumentar, razonar el programa de Dios en los tiempos de Dios. Entonces, si no hay razón de que después que la iglesia haya avanzado, Cristo venga y le arrebate y le deje todo al diablo, pues menos hay razón que después que Cristo haya reinado 1000 años, suelte al diablo y el diablo engañe a las naciones. Tampoco tiene razón eso. Pero ¿quién soy yo para meterme en el programa de Dios? ¿Quién soy yo para meterme en estas cosas? Hay cosas que están escritas en Apocalipsis, hermano, revelaciones que están escritas allí,
desde el punto de vista escatológico que yo no las puedo entender. No es que no las puedo entender porque no entiendo el significado, no entiendo el sentido. Yo sé lo que dice allí, lo que quiere decir ahí, lo que no entiendo es por qué se digo, por qué tiene que ser así, no lo sé, no lo sé. La escuela que niega el arrebatamiento ven a la iglesia como la antesala del reino milenial que Jesús va a establecer. Si nosotros somos la antesala del reino milenial, ¿por qué Jesús dice que se predicará el evangelio del reino? Según Mateo 24:14. Ahora, ya les expliqué eso en la clase pasada, pero quiero explicarlo en esta clase. Hay que entender la diferencia que existe entre el evangelio del reino y el evangelio de la cruz. El evangelio del reino, el que anuncia a Jesús como el rey que ha de reinar en todas las naciones, según Apocalipsis 14, 6-13, que es el evangelio que va a atacar al anticristo, que este evangelio va a ser predicado por los 144,000, por los 2 testigos y por todos los que se añada, que no se dejan sellar. Cuando Jesús dijo será predicado este evangelio, Jesús no dijo será predicado, cuando Jesús dijo será predicado este evangelio, no está hablando del evangelio que usted y yo estamos predicando en este tiempo. El evangelio de la cruz, el que anuncia a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No está hablando de ese evangelio. Cuando Jesús dijo será predicado, indica que habrá otro. Habrá otro. Se está refiriendo al evangelio del reino que se predicará en la semana número 70 de la que habló el profeta Daniel, donde se predicará en todo el mundo. Todas las naciones escucharán del evangelio del reino, todas las naciones, para que después venga Cristo a establecer el reino milenial. Porque de la palabra del testimonio del reino depende el juicio que se van a dar a la nación de Israel y a los gentiles. Juicio revelado en la palabra de las gran virgen, de la palabra de las vírgenes. Juicio revelado en Mateo 25:31, que tiene que ver con los gentiles. Y el evangelio de la cruz son las buenas nuevas que anuncian a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, según Marcos 16, 15, 16. Jesús dijo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Ahora, escucha bien esto, presta atención, porque es que nosotros, papá, escucha bien, yo quisiera que usted entendiera el espíritu de maestro, mi sentir. Jesús dice que después que se ha predicado el evangelio del reino vendrá el fin. ¿Cuál fin, Henry? ¿Cuál fin? El fin es el mismo fin del fin de la cual Pedro le preguntó, ¿cuándo será el fin del siglo? ¿Qué está en Mateo 24? Se me acercó un hermano y me dijo, maestro, escucha bien esto. Jesús dijo, pedid se os dará, tocáis se os abrirá, buscáis y hallaréis. Porque todo el que pide, recibe, el que busca y el que toque de la abrirá. Tiene eso que ver con lo que estoy diciendo, esto sí, no es una verdad paralela, para volver para allá. Escucha bien esto. Me quedo mirando a la hermana. Hermana. Bueno, hermano, yo estoy esperando que el Señor me dé lo que yo pedí, porque yo pedí y se me dará, toco y se me dará y busco y hallo. Primero, eso se lo dijo Jesús a sus discípulos. No se lo dijo usted. Segundo, se lo está diciendo a los discípulos de acuerdo a un carácter que tenían ellos formados en los 3 años que estuve enseñándole. De modo que como usted tiene un carácter formado, ustedes han sido perfeccionados, todo lo que usted pida van a recibir en los principios de Dios. O sea, Jesús está hablando con sus discípulos. Yo los enseñé, yo los orienté, yo los perfeccioné, yo los eduqué, yo los orienté. Usted tiene un carácter formado acorde a las demandas de Dios, a los principios de Dios, a la disciplina de Dios, de modo que si se mantienen en el carácter o por causa de haber alcanzado el nivel que tienen en el carácter de Dios, en lo que yo les enseñé, y se mantienen en él, lo que pidan lo van a recibir. Cuando toquen se le abrirá y cuando busquen van a conseguir. Entonces Jesús dijo, porque todo
Ya la verdad circunstancial pasa a ser trascendental. Porque todos aquellos que logren alcanzar el carácter que ustedes alcanzaron conmigo, tocan y se les va a abrir. Busquen y van a hallar. Piden y se les va a dar. O sea que el que tocar y abrir, el buscar y hallar, y el pedir y dar, no es para todo el mundo. Es para los que han alcanzado un nivel de madurez. ¿Están acá ustedes acá? Porque usted puede tener los mejores talentos del mundo, los mejores dones del mundo, las mejores iniciativas, la más grande visión, la más grande misión, inclusive tener a Dios de su lado, pero sin carácter nada funciona, todo se pierde. Se conoce de gentes que pudieron llegar a ser los más grandes y no lo fueron porque no tuvieron carácter. Y no lo fueron porque no tuvieron carácter. ¿Qué te quiero decir? De la forma como te desfasaron, ese pedazo, ese texto que te acabo de presentar, y no te respetaron la hilación de pensamiento, sino que te lo agarraron por las greñas y lo sacaron de su contexto y te lo aplicaron y le dieron el sentido que Jesús no le dio, de la misma forma le están dando un sentido a esto. Cuando hablan del evangelio del reino, que será predicado el evangelio en todo el mundo, resulta que Jesús no está hablando del evangelio que usted y yo estamos predicando en este tiempo, sino que está hablando del evangelio que se predicará en la gran tribulación. Repito, Jesús dijo y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Cuál fin? El que me preguntaste es Pedro. Porque yo estoy dando un desarrollo en Mateo 24 por causa de las preguntas que me hiciste. El término para referirse al evangelio del reino, en la gramática se conoce como un adjetivo demostrativo, que hace una distinción o separación de otros. Cuando Jesús dijo y será predicado este evangelio, está haciendo distinción de otro que vendrá. Porque si yo le digo a usted, páseme la silla, cualquiera de las que esté allí usted puede agarrar, o indica que nomás que hay una sola. Pero si yo le digo, páseme esta silla, quiere decir que hay más. Y para evitar que usted agarre otras, le estoy diciendo cuál es la que va a agarrar, porque las otras están húmedas, esta es la que está seca. Las otras, si al sentarme me puede manchar el pantalón, esta es la que está seca. Entonces, páseme esta silla, distinción a otras que hay. Teniendo en claro lo del evangelio del reino, debemos conocer que habrá una gran multitud que serán salvos y otros que resucitarán cuando Cristo venga en su segunda venida, por haber aceptado la palabra del testimonio de Dios, que viene siendo la predicación del evangelio del reino, según Apocalipsis 6, 9, 11, 7, 9, 17, 13, 7, 10. Por esta causa, todas las naciones serán sometidas a unos juicios para determinar quiénes tomarán parte del reino milenial, juicios que aparecen revelados en las parábolas que a continuación voy a describir. La parábola del trigo y la cizaña, Mateo 13, 24 al 30, Mateo 13, 24 al 30, verso 37, verso 43. La parábola de la red, según Mateo 13, 47, 50. La parábola de la fiesta de las bodas, según Mateo 22, 1, 14. La parábola de las 10 vírgenes, según Mateo 25, 1, 13. Y el juicio de las naciones, según Mateo 25, 31, 46. Esas parábolas no tienen nada que ver con la iglesia. Eso tiene que ver con los juicios, lo que van a ser sometidas las naciones antes de que Cristo venga a reinar. Para determinar quiénes y no van a reinar con Cristo en el milenio. Quiénes van a participar del reino. Quiénes van a estar en la boda del Cordero. En las fiestas de la boda, debo decir, en las fiestas de la boda. ¿Cómo se debe ver el reino de Dios? ¿Cómo usted puede ver el reino de Dios? Présteme mucha atención a lo que le voy a decir ahora.
Yo le decía al Señor esta palabra en mi oración. Escuche. Presta atención a esto. Le decía a Dios esta palabra. Porque hoy más que nunca estoy siendo bendecido, Henry. Más que nunca hoy. Estoy viendo la bendición de Dios en todas partes. Puertas abiertas. Dios está colocando a mi lado gentes claves para mi crecimiento. En todas las áreas, aún en lo financiero. Que se está cumpliendo en mí lo que dice la Biblia, que por mucho que corra, no es tanta la carrera que voy a dar, ni tengo tanta velocidad para correr que las bendiciones me alcanzarán. Que yo no tengo que andar atrás de las bendiciones me alcanzarán. ¿Aló? Eso se está cumpliendo en mí ahora. Y anoche le oraba yo a Dios en el hotel. Y le decía, Señor, ¿por qué si yo me porto tan mal? Yo entiendo que la vida de santidad es un requisito sine qua non para Dios poderte bendecir y entregarte los valores del reino. ¿Sí? Pero a veces existen sus excepciones. Hay excepciones. Y una soy yo. Le decía, Señor, ¿por qué si yo me porto tan mal tú me bendices tanto? Me dice Dios, porque estoy construyendo reinos en ti. Porque cuando yo digo bendecí al que te maldice, es construir reino. Orar por el que te ultraja y te persigue es construir mi reino. Ese es el carácter del reino. Pero cuando tú maldices al que te maldice, eso es la ley del talión, eso es satánico, eso es venganza, eso es diabólico, eso es construir para el reino de las tinieblas, aportar para el reino de las tinieblas. ¿Por qué, Señor, si yo me porto tan mal, tú me das tantas oportunidades y no me has cerrado las puertas que ya me las tenías que haber cerrado? Me dijo Dios, porque estoy construyendo reino. Porque quiero que entiendas que por mucho que tú hagas en contra de mí, yo no te voy a dejar de amar nunca. Te voy a amar igual. Y que soy un Dios de oportunidades. Entonces, ¿cómo se debe entender el reino de Dios? Como la vida de Dios en el individuo, haciendo Dios una transformación del reino de las tinieblas, una transición del reino de las tinieblas al reino de la luz, según Colosenses 1, 12, 13 y Gálatas 1, 3. Es decir, cada vez, escuche esto, eso de montarse en un helicóptero y estar tirando aceite, ungiendo las ciudades y haciendo marchas. ¿Marchas para quién? ¿Marchas para quién? ¿Y marchas para qué? Cuando no has podido tú construir el reino de Dios en tu vida todavía. Que tú puedes manifestar el reino. Que tú puedes hablarle del reino de Dios a otras personas. Porque cuando usted le habla a otras personas del reino de Dios y esa persona acepta a Cristo como Señor y Salvador, usted está estableciendo el reino de Dios en esa vida. La mejor forma de establecer el reino de Dios en la vida de la gente que no han conocido al Señor es primero estableciéndolo en nosotros y después dando testimonio de nosotros hacia ellos. Que ellos puedan ver el cambio en nosotros y ellos quieran ser como nosotros. Eso es construir reino. Pero mira la vida que tú llevas, que no has podido contigo mismo, no has podido producir cambios en ti, en esa alma que está viciada, acostumbrada y que todavía estás generando. Estás generando. ¿Sabes lo que es un generador? Un generador es el que transmite la corriente, por decir el generador del carro. Es el que es el mismo el generador que llaman el alternador. Ese generador o alternador es el que le transmite la corriente al carro, pero a su vez se alimenta de su misma corriente. Para seguir funcionando y seguir dando más corriente. Se alimenta de su misma corriente. El día que el generador no funcione, porque no funciona el generador, ese generador le va a tomar toda la corriente a la batería. Y el carro se queda sin batería. La batería solamente sirve para el encendido y para el genero también. Pero entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros no atacamos
no atacamos o no venimos en contra de aquello que estamos haciendo a menudo y que estamos inviciados en eso. Tenemos un vicio de eso. Estamos viciados, debo decir, viciados en eso. Corrijo, estamos viciados en eso. Viciados, y hacemos. Te conviertes en un generador donde tú mismo te estás alimentando esas pasiones pecaminosas que tienes y a menudo las sigues haciendo. Y cada día las vas haciendo más y le vas haciendo peor. Entonces estás construyendo para el reino de las tinieblas en tu vida. Y que eso que estás haciendo te destruye tus finanzas, tu vida, tu familia, tus hijos, tu ministerio, tu relación o tu comunión, tu intimidad, porque tu relación nunca la pierdes, tú eres hijo de Dios. La relación está allí. Haga lo que haga Dios, tú eres hijo de Dios. Pero ¿cómo va destruyendo todas las cosas? Porque estás aportando para el reino de las tinieblas. Estás construyendo reino, pero reino de las tinieblas. Sí, me agarra, Vicky. Lo mejor de esto, hermano, no es ese evangelio fastidioso, donde se le predica a la gente en contra de no beber, de no fumar, se le predica a la gente en contra de la idolatría y se pone a competir a Cristo con los muñecos y con las vírgenes y con las virtudes. Nada de eso, eso no es predicar el evangelio. Ellos renunciarán a eso, ellos entenderán que ahí no hay reino. Y la misma gente trajo a los pies de los discípulos los ídolos, los quemaron, al entender que no había reino allí, que ahí no había vida, que ahí no había nada. Los discípulos no predicaron en contra de eso, anunciaron fue al Rey, a Jesucristo, alabanza al nombre del Señor. Anunciaron al Rey, anunciaron a Jesucristo, anunciaron al que venció la muerte, al que venció el Hades, los principados, las potestades, y aceptaron el plan de salvación. Y cuando acepten el plan, entonces se establece el reino de Dios en la vida de los hombres. Es la forma de establecer el reino. Es la mejor forma de venir y combatir en contra de las tinieblas. El avance, tomar terreno con la predicación, con el apresto del evangelio de la paz, con la disposición, el querer, el deseo íntimo que debemos tener para salir a predicar un evangelio que produce paz. Así se debe entender el reino. Yo construyo reino en mi casa. Yo soy sacerdote de mi hogar. Mis hijos ven en mí, yo no sé. Mis hijos ven en mí el reino de Dios. Mi hija ve en mí el reino. Mis vecinos ven el reino. Yo tengo 10 años viviendo en la urbanización y no he tenido todavía ni la primera discusión ni la tendré con ninguno de mis vecinos. Con todo y que uno me quiso ofender y me le quedé callado. Me lo quedé mirando. Después vino a pedirme perdón. Perdóname. Porque es que tú no crees que yo soy hombre. Sí, pero es fácil ser hombre para tirar un golpe, es fácil ser hombre para venir a la defensa, es fácil ser hombre para agredir, pero qué fácil es ser hombre, hermano, para callar, para tener palabras mansas que calman la ira, para otorgar muchas veces. Qué difícil es ser hombre allí en esa situación, de construir reino. Hoy soy un hombre de respeto donde vivo, un hombre de consideración, de respeto. Nadie puede de su boca hablar mal de mí, porque testimonio mal no ha dado. ¿De qué reino tú me puedes hablar si ni siquiera tus vecinos te pueden mirar? Ni siquiera tus vecinos quieren ser como tú. Nadie quiere imitarte, nadie quiere imitar lo que Dios ha hecho en ti, nadie quiere ser como tú. Colosenses 1, 12, 13, Gálatas 1, 4, cuando yo anuncio las buenas nuevas de salvación, cuando yo anuncio lo que Jesús ha hecho en mí, los cambios que se han dado, la vivencia de Jesús en mi vida, como yo me he convertido en un trono para que Él se siente y reine en mí, donde yo he cedido mi voluntad a Él, donde Él a mí, óigame, donde Él a mí no ha tenido que quitarme nada, donde yo he tenido que dejarlo todo por Él. Eso es reino, Henry. Reino no es que Él me quite lo que yo sé que tengo que dejar. Reino es que yo quite, que yo quite del asiento, que de ese trono donde Él se quiera sentar, quite todo lo que hay para que el trono quede vacío y Él se siente y reine en mí y reine a través de mí. Eso es reino.
¿Cómo se debe entender el reino de Dios? Cuando operamos en el poder y la autoridad del Espíritu como representantes y embajadores del reino, oiga, destruyendo y quebrantando el gobierno que Satanás tiene en un área o lugar específico en un momento determinado, según Mateo 12, 22, 30, Lucas 8, 1, 3, 26, 35, 13, 10, 17 y Hebreos 10, 38. Señores, escucha esto. Hay un mover muy lindo del Espíritu ahora. Ahora entiendo que cuando soy débil, entendiendo lo que es débil, según el contexto, es cuando Él es fuerte. Porque Dios se encarga de cobardes a ser valientes como Gedeón. De los débiles sacar fuerza. De debilidad sacó fuerza. Escoge al vil para avergonzar al sabio. Multiplica en cero. Cero por cero es cero. Dios multiplica fuerza al que no tiene ninguna. Y perdone usted el vulgo. El día y la hora y el momento en que Cristo puede reinar en ti en su totalidad, y perdone el vulgo, sin pujar, sin forzarse, sin nada, la manifestación del Espíritu de Dios saldrá de ti, la gloria de Dios será en ti tan tremenda, tan grande su manifestación, que los demonios se van a ofrecer a salir de los cuerpos. Y cuando eso suceda, entonces cuando vas a empezar a manifestar el poder de Dios en tu vida y vas a empezar a construir reino en la vida de la gente. Porque también se construye reino cuando no solamente, cuando yo le predico a la gente de Cristo y aceptan el plan de salvación, también se construye reino en ir a los hospitales, donde ahora mismo hay gente que están muriendo con enfermedades terminales, que no quisieran morir, que quisieran vivir, porque tienen razones para vivir, porque piensan en hijos que van a quedar, en una visión que no se va a cumplir. Y que nosotros, con el poder del Espíritu de Dios que está en nosotros, que no se ha terminado de manifestar y que no se ha terminado de darse la explosión, la energía, para que se produzca el kratos y el ischos en nosotros, esa expansión y se consiga la manifestación de ese poder en nosotros. Cuando sucede, que no se ha dado todavía. ¿Sabe por qué no se ha dado? Porque todavía Cristo no ha podido construir su reino en mí. No lo ha hecho todavía. Porque nosotros hemos recibido a Jesús como Salvador. ¿Aló? Pero muy pocos lo han recibido como el Señor. ¿Por qué me llamas Señor y no haces lo que yo te digo? Muy poco lo hemos recibido como el que reina. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que abre y el que nadie encierra, el que tiene las llaves de David. ¿Sabe qué significa eso? Lo que significa el que tiene la autoridad del reino. Pero si ni siquiera Cristo ha podido reinar en mí, y por causa de eso, ese poder que está en mí está, no ha podido exteriorizarse para beneficiar a otros y construir reino. Dice la Biblia que todos los que eran traídos a Jesús eran sanos. Todos eran sanos. Todos.
Y a la gente que Jesús sanó, hubo uno que le dijo, Señor, te quiero seguir, quiero ir contigo, Señor. Y dice, no, de una cosa te quiero decir algo y quiero que lo hagas, por favor. Dice el muchacho, ¿qué es Jesús? Primero, no le digas a nadie lo que ha sucedido. A nadie, quédate callado. Pero sí quiero que lo segundo que vayas a hacer es ve y dile a tu familia qué lindo y lo bello y lo precioso que Dios ha sido contigo. Jesús dijo, id a las ovejas perdidas de las casas de Israel. Sanad enfermos. Resucita muertos. Da vista a los ciegos. Haz que los sordos oigan, que los mudos hablen. Y después que hagan esto, diles, el reino de los cielos está entre vosotros. Una canción escuché, Menegrande, de mi casa, la campaña de Menegrande fue éxito, un éxito. Tuvimos en Menegrande, William Godoy, te saludo, hermano. Una actividad mata demonio, hermano, bellísima, hermosa. Iba de mi casa, de Menegrande a la casa en la camioneta y escuché una canción. Hay canciones que usted le escucha, no le dicen nada, pero hay un momento donde te dicen todo. Que te lo dicen todo las veces que no te dijeron nada. En un día te lo dijeron todo, una sola vez que la escuchaste. Y la canción es la que dice, algo está cayendo aquí, es muy fuerte sobre mí, mi mano levantaré y su gloria tocaré, está cayendo su gloria sobre mí. ¿Qué dice? Sanando herida, levantando al caído, su gloria está aquí. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que cuando Moisés subió al Sinaí y estuvo con Dios, cuando bajó, era tanta la gloria que ese hombre tenía en el rostro que tuvo que ponerse un velo. Tuvo que ponerse un velo. Porque a causa del resplandor de la chequina de Dios, en él, la gente se escandilaba. Hasta ahí está bueno, ¿sí? ¿Sí está bien eso? Pero lo que viene es mejor. Pablo dice, les digo algo, porque eso Pablo lo enseña en Corintios, les digo algo, mayor es la gloria que se ha de manifestar en nosotros. Porque la gloria que se manifestó en Moisés, que tuvo que poner un velo por causa del resplandor, para que la gente no se escandilara a causa de su gloria, es poca para la que se ha de manifestar en cada uno de nosotros. Porque llegará el día en que la sombra sanará a los enfermos. La sombra sanará a los enfermos. Llegó un momento donde el conocido predicador Smith Wigglesworth, Dios le decía, esputa, escupe. ¿De qué tú me estás hablando? Escupe. Y entre todas las personas, cuando escupió, a quien le cayó una gota de su saliva fue sano. Una gota. Y Jesús le dijo, porque si mi saliva tenía poder, la tuya también tiene poder, tú eres mi cuerpo. Ese predicador, ¿sabe qué le dijo Dios un día? Ponte detrás de un reflector. Hoy vas a poner un reflector detrás de ti y lo vas a encender. Y al que toque la sombra, a quien toque tu sombra será sano. ¿Usted puede imaginar la sombra de ese hombre con un reflector atrás? A quien tocó la sombra fue sano esa noche.
Eso se llama la manifestación del reino de los cielos en la vida de un hombre que Cristo está reinando. Sin pujar, solo las cosas se van a dar. Así se debe entender el reino. Cuando operamos en el poder y la autoridad del Espíritu como representantes e embajadores del reino, destruyendo y quebrantando el gobierno que Satanás tiene en un área, en un lugar específico, en un momento determinado. Pero dichas manifestaciones no se les puede llamar, ni afirmar, ni entender como la consumación total del reino, porque no es de nosotros el finalizar, ni determinar el tiempo, ni de determinar el tiempo del reino, según Hechos 1, 6, 7. Pedro le preguntó al Señor: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Jesús le dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. El término sazón allí del griego es kairo, que es el tiempo de Dios dentro del tiempo de los hombres. Cuando Jesús dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, lo que Jesús quiso decir es: no les toca saber a ustedes cuándo mi Padre en su tiempo, dentro del tiempo de los hombres, restaurará el reino de Israel, porque eso es un problema de Dios. Solamente Dios tiene potestad de conocer tal acontecimiento. Pero sí quiero que entiendan esto: recibirán poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. ¿Aló? No hay tal cosa como hablar de un reino presente en todas sus extensiones y todas las esferas, basados en la autoridad, poder y señorío que tiene y se manifiesta en la iglesia. No. Todas las manifestaciones que se puedan dar en la iglesia a causa de su posición son adelanto de los poderes del reino venidero, según Hechos 6:5. Esto fue lo que Jesús le entregó a la iglesia: poder, autoridad, para manifestar el reino y darlo a conocer, no para consumarlo, según Mateo 16, 18 y 19 y Hechos 1:8. Cuando Jesús dijo en Lucas 17, 21, el reino de Dios está entre vosotros, lo que quiso decir fue: he aquí la máxima representación del reino de Dios está entre ustedes, dando testimonio de Él mismo, por causa del poder del Espíritu que se manifestaba en Él. De no ser así, habría una gran contradicción o un contraste en lo que registra Mateo 25:1, cuando Jesús dijo: el reino de los cielos será. Tiempo futuro. En Lucas 17:21 es: el reino está entre vosotros. Y en Mateo 25:1 dice: el reino de los cielos será. ¿Hay un contraste? No, porque Jesús en el primero está diciendo: he aquí la máxima representación del reino de Dios entre ustedes soy yo. Mientras allá está hablando del milenio, será. En nuestra próxima clase vamos a hablar de cómo esta posición y esta escuela del reino presente, lo que se llaman el Kingdom Now. Eso viene de lo que llaman los judíos sionistas. Vamos a hablar de lo que es el sionismo, de dónde viene esa gente. Eso es una filosofía que se metió dentro de la iglesia, porque como en nuestra iglesia no tenemos nada que decir, estamos copiando lo que los demás dicen y lo traemos para acá. La iglesia está llena de brujería, de mentiras, de engaños, de falsa doctrina, de catolicismo romano. En la iglesia evangélica hay mucha basura. Eso hay que sacarlo. Para eso estamos los maestros, para eso está usted. Está aprendiendo para que me ayude a avanzar esto. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. En la oscuridad, en el naufragio y sin destino. Andas buscando una palabra de iluminación. Esta palabra te dará luz en medio de la oscuridad. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentan su programa Palabra de Iluminación, con el maestro José Briceño. Ok, aplaudimos para recibir la palabra.
La palabra del Señor siempre se recibe con gozo, con alegría, con muchos deseos de aprender la palabra. Saludamos a los que nos están viendo por esta programación, a través de este canal de televisión, por YouTube, por video. Desde Venezuela, capital Caracas, estamos transmitiendo para el mundo y bendiciendo. Hemos recibido correos, llamadas de diferentes partes y la verdad es que Dios está haciendo su trabajo. Hoy nos toca hablar, esta es nuestra clase número 6, acerca de lo que es el traslado de la iglesia. Estamos hablando de las diferentes escuelas que tratan lo que es el traslado de la iglesia. Hoy nos toca hablar, creo que es la escuela que niega, ¿no? El arrebatamiento. La escuela que niega el arrebatamiento de la iglesia. O sea, no hay arrebatamiento. Siempre he dicho que la única esperanza que tiene la iglesia es la venida de Cristo. Se la vas a quitar. Es lamentable que en la boca de nuestros predicadores que están saliendo por los medios de comunicación visual, más que todo, por la televisión, de hombres reconocidos, hermano, de espiritual, con la finalidad de poder tener textos y bases para poder sostener su doctrina. Término recibir, según esta escuela, tiene que ver con una comitiva que va al encuentro de alguien para traerlo consigo a cierto lugar. O sea, indica que cuando Cristo venga nosotros iremos a recibirlo para traerlo de vuelta a la tierra, según ellos. O sea, es algo así como cuando Henry va al aeropuerto a recibir a alguien. Pero observe que Henry va a recibir a alguien, pero que no se va con ese alguien, sino que lo va a recibir para traérselo con él. Ellos dicen que ese es el término, que ese es el sentido etimológico que se le da a ese término recibir. Lo que no entiendo la idea que si eso va a ser así, entonces ¿por qué yo tengo que ir para allá, para el aire? ¿Por qué yo tengo que, desde el punto de vista vulgar, que no se aplica a nosotros, porque me agarré? ¿Para qué me agarré? Porque yo tengo que volar, porque quienes vuelan son los pájaros. ¿Por qué me tengo que elevar? O sea, no tiene sentido que si el término recibir es ir a recibir a Cristo para traerlo a la tierra, entonces lo espero aquí, que venga para acá. No, pero ellos dicen que vamos al cielo, volamos, nos elevamos y cuando estemos arriba, para Cristo, ¿cómo está? Que estemos volando arriba, ¿cómo está Cristo? Oye, va para abajo otra vez. O sea, eso no tiene sentido. Eso no cuadra. Es una locura. No entiendo eso. Son tipos de personas que no son locos, pero le tiran piedra a los aviones. No sé qué. No entiendo eso. Espiritual. Repito, la alegoría te lleva en su mayoría a tomar las escrituras en un sentido espiritual, dándole una interpretación llena de especulación y fantasía, teniendo el intérprete su propia interpretación figurativa y espiritualizada. Vamos a dar, la primera razón es que un gran porcentaje utiliza la interpretación alegórica, tienden a espiritualizar las escrituras, forzando el verdadero sentido de ellas. La segunda causa por la cual esta escuela pierde fuerzas es que le quita el verdadero sentido etimológico, le quita el verdadero sentido etimológico en lo literal algunos términos. Por ejemplo, el término perfección. Vamos a analizar ese término, perfección. Según su posición, esta es la posición de esta escuela. En cuanto a este término, alegan, ¿quién? Esta escuela. Ellos alegan que la iglesia no necesita ser arrebatada, transformada para alcanzar la perfección,
ya que en la tierra se dará dicho proceso en el ejercicio de los dones ministeriales, basado en Efesios 4:12, que dice que fuimos llamados a perfeccionar a los santos. Pues bueno, el trabajo nuestro, señores, es perfeccionar a los santos, alcanzar un nivel de perfección, perfeccionar a los santos para cuando Cristo venga tenga una antesala, ya tenga preparado, tenga una antesala del reino con el tipo de persona que es su iglesia, que ha alcanzado un nivel de perfección, prestigio yo podría decir que son de honra, de respeto ante un pueblo. Hay algunos de ellos que están haciendo burla del arrebatamiento de la iglesia. Bueno, vamos a ver por qué esta escuela pierde fuerza en la escatología. Razones por las cuales la escuela pierde fuerza en la escatología. ¿Cuál es esta escuela? Niega el arrebatamiento de la iglesia. En un gran porcentaje, utilizan la interpretación alegórica, tienden a espiritualizarlo todo, a espiritualizar todas las escrituras, forzando el verdadero sentido de ellas. Esta es la única forma que les pueda cuadrar el negocio, espiritualizar lo que literalmente está escrito, lo que se debe interpretar desde el punto de vista literal, no hiperliteralismo. No estamos hablando de hiperliteralismo, estamos hablando de interpretar las escrituras bajo un sentido gramático histórico o literal. El 80% de lo que está escrito en la Biblia fue escrito bajo un sentido literal, no alegórico. El 20% está escrito en un sentido alegórico que se debe interpretar bajo un principio espiritual, alegóricamente hablando. Eso no estamos claros, más que todo Apocalipsis, parte del libro de Daniel, algunas cositas por ahí están escritas desde el punto de vista alegórico. Todo lo que se llama figuras retóricas, se debe interpretar desde el punto de vista alegórico, ¿ok? Ellos no, ellos agarran todo lo que está y lo alegorizan porque es la única forma que les pueda cuadrar el negocio, porque no tienen base ni textos bíblicos desde el punto de vista literal para apoyar dicha teoría o dicha escuela. La alegoría te lleva en su mayoría a tomar las escrituras en un sentido espiritual. O sea, según ellos, la iglesia no necesita el ser transformada como cuerpo, sino que la transformación se irá dando en la tierra mientras vamos siendo perfeccionados en el alma. No sé a cuántos le cuadra eso, a su nombre gloria. A mí eso no me cuadra para nada, pero eso es lo que enseñan ellos. Lo que no han entendido es que el término perfección, ese término que está allí, perfección, que utilizó Pablo, ese término perfección que utilizó Pablo, en su valor etimológico, indica llevarte a un estado de madurez, aunque no indica haberlo alcanzado todo. Vuelvo a repetir, lo que no han entendido es que el término perfección que utilizó el apóstol Pablo en su valor etimológico indica llevarte a un estado de madurez, aunque no indica alcanzarlo todo, que es la palabra catartismo que se utilizó allí para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio. ¿Cuál ministerio? El ministerio de la reconciliación, donde la iglesia se va a anunciar el evangelio, a predicar el evangelio y las buenas nuevas, pero la iglesia tiene que haber alcanzado un nivel de perfección en cuanto a conocimiento de lo que es la doctrina del reino, de lo que es la doctrina de la palabra, lo que es la doctrina de Cristo. El término perfección etimológicamente no tiene nada que ver con transformación o incorrupción, como ellos lo aplican. El otro ejemplo es el término recibir, cuando Pablo dijo, y recibiremos al Señor en el aire. Vamos a ver cómo tuercen esto, este término, cómo tuercen y cómo nos llevan desde el punto de vista espiritual